nerds, yo soy Paola del Castillo. Este fin de semana se estrena en cines Han Solo, una historia de Star Wars, una película con muchas controversias detrás de su realización, por lo que la verdad entré a verla con bajas expectativas para que no me decepcionara, y aquí les tengo mi veredicto final, si me gustó o no esta película. En este video les daré mi opinión sin spoilers. En parte película de atraco y en parte western, esta película nos presenta la historia de origen de Han Solo, interpretado en esta ocasión por Alden Ehrenreich. En esta primera aventura suceden varias de las cosas que hemos escuchado durante años desde el episodio 4, como por ejemplo la carrera Kessel, cómo ganó el Millennium Falcon, cómo conoció a Chewbacca, entre otras anécdotas. En esta primera aventura de Han también vemos algunos momentos clave en la historia de este personaje que lo fueron convirtiendo en ese carismático forajido que conocimos en el episodio 4. Y precisamente aquí iniciaron los problemas para mí en cuanto a esta película, ya que esta representación del personaje se siente muy diferente a aquel personaje que conocemos y amamos desde los 70. Independientemente de la actuación del actor Alden Ehrenreich, creo que simplemente este Han Solo que nos presentan aquí no es Han, y eso se debe en gran parte debido al guión. Siento como si aquí el personaje fuera más Luke que Han. Tenemos aquí al chico bueno que se preocupa por los demás, que es ingenuo, que es amable, desinteresado y que haría cualquier cosa por los demás, lo cual hace que muchos se aprovechen de él. Sí hay que considerar que en esta película Han se enfrenta a algunas decepciones y algunas situaciones hacen que crezca y madure y se vuelva más desconfiado, pero no veo a este Han convirtiéndose en el Han de Harrison Ford, quien era un hombre carismático pero que siempre sabía salirse con la suya, desconfiado, que busca primero un interés personal, algo malhumorado y que se siente superior a los demás porque cree que es el más eficiente y todos los demás son algo ineptos. Sí llegamos a ver de pronto algunos momentos en esta película donde Han es algo arrogante, pero en realidad se puede interpretar más como que es un joven soñador y positivo que quiere comerse al mundo de un bocado y que quiere destacar y ser el mejor. Es decir, más confianza que arrogancia. Toda esta inocencia del personaje en esta película me hizo preguntarme constantemente cuántos años se supone que tiene Han Solo aquí, porque constantemente vemos que todos los demás personajes, aunque tengan su misma edad, se muestran mucho más ingeniosos, más experimentados y que tienen ventaja sobre él. Casi todos los personajes de la película lo llegan a corregir en algún momento o hacerle notar lo ingenuo, inexperto e ignorante que es. Incluso en algún momento llegan a decirle literalmente que es adorable. Y es que eso es lo que transmite, es como si fuera un niño pequeño frente a los demás, aunque ellos tengan más o menos su edad. Y si ustedes tienen la misma duda que yo con respecto a su edad, el año pasado el CEO de Disney, Bob Iger, dijo en una entrevista que en esta cinta cubrirían la vida de Han de sus 18 a sus 24 años. Finalmente en esta película no cubren 6 años, como había dicho Iger originalmente, sino que cubren 3 años de la vida de Han, pero supongamos que tiene entre 18 y 24. En el episodio 4 tiene 29 años, así que no pasaron tantos años como para que haya habido un cambio tan extremo del Han que vemos aquí y del Han del episodio 4. Ahora, en cuanto a la actuación en sí, creo que Alden Ehrenreich hizo un buen trabajo a secas. Finalmente creo que este actor hizo su mejor esfuerzo, cumplió, físicamente se parece muchísimo, pero tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Sin embargo, siento que en algunos momentos, algunas expresiones que hace o tonos e inflexiones de voz se notan muy fingidos, como si realmente solo estuviera tratando de imitar al Han Solo de Harrison Ford en vez de interpretar una versión que haga suya. Por el contrario, como se anticipaba en los trailers, el papel de Donald Glover como Lando Calrissian me parece perfecto, hizo un gran trabajo y para mí fue lo mejor de la película. Tal vez para Glover fue mucho más fácil interpretar este papel porque no tiene el mismo peso que tuvo ese personaje interpretado originalmente por Billy Dee Williams que, por ejemplo, el que tuvo Harrison Ford, pero definitivamente creo que hizo un trabajo maravilloso. Tiene una actuación muy creíble que no se nota como una imitación y que transmite todo el carisma, estilo y confianza de Lando Calrissian. En cuanto al resto de los personajes principales, Emilia Clarke creo que lo hizo bien. No soy muy fan de cómo actúa esta actriz, pero me gustó en este personaje. Creo que Qi'ra es una mujer muy fuerte, independiente y badass, y es justo lo que se necesitaba para esta película, para bajarle a la arrogancia de Han Solo.
La historia de Kira parece ser lo más interesante de esta historia, pero me decepcionó el hecho de que no la exploraron más, no desarrollaron más este personaje, sino que se limitan a constantemente decir que este personaje ha hecho muchas cosas. No sé si se reservaron la historia de Kira para plantearla después en alguna serie o película o videojuego o novela o cómic, pero definitivamente le hubiera agregado mucho valor a la trama el incluir la historia detrás de la verdadera Kira. Por otro lado tenemos al villano de esta película, el gángster Dryden Voss, interpretado por Paul Bettany, quien hace un buen papel con este personaje que es intrigante, que es enigmático, que es intimidante y encantador a la vez. Sin embargo, no lo sentí como una verdadera amenaza. Siento que debió aparecer más en pantalla y mostrar más su lado cruel y despiadado para que realmente se sintiera como una amenaza, como un antagonista temible. Woody Harrelson, como siempre en todos sus papeles, es divertido, es voluble, es explosivo. Hace un buen papel, pero siento que se quedó muy contenido, muy limitado, no hace nada memorable y simplemente está ahí para impulsar la historia de Han y ya. Es simplemente el típico personaje que está ahí solo para decir alguna frase que sabes que se convertirá en una enseñanza. Como les comentaba al inicio, gran parte de lo que no me gustó de la representación de Han Solo en esta película fue culpa del guión y creo que justo el guión es uno de los principales errores de esta película. Este guión fue escrito por el gran Lawrence Kasdan y su hijo Jonathan y la verdad es que es muy lamentable que teniendo a un gran guionista como Lawrence Kasdan, que ha escrito maravillosos guiones de clásicos como Raiders of the Lost Ark o The Empire Strikes Back, tengamos ahora un guión tan mediocre. Y digo mediocre porque nos presenta una historia completamente plana, sin giros inesperados, sin darnos un verdadero trasfondo para el personaje de Han Solo. Nada más nos presentan situaciones que ya sabemos que sucedieron y ya sabemos cómo concluyeron, y con un guión que no toma ningún tipo de riesgo. Es un guión completamente predecible, con una trama simple y floja y que pareciera más como una recopilación de aventuras de Han Solo que bien podríamos haber leído en un cómic y no presentarla como una historia de origen que debería de tener más altibajos y más trasfondo para el personaje. Nunca llegan a desarrollar ni intelectual ni emocionalmente al personaje. Y es que en vez de ser una historia de origen, simplemente le dan todo el peso de la película a mostrar en pantalla esas épicas historias que había contado durante años Han Solo, esas leyendas de aventuras como la carrera Kessel y todo eso, y al final la verdad es que suena mucho más épico y legendario cuando es una simple historia que al verlo ya en la pantalla. La verdad es que para hacer una película de atraco es bastante aburrida, y es que usualmente las películas de atraco son muy emocionantes, extremas, te mantienen al borde del asiento, no sabes qué sucederá con los personajes, si se saldrán con la suya o si los detendrá el malo. Y en esta ocasión, como les decía, el antagonista, interpretado por Paul Bettany, la verdad es que no está muy presente en la historia y no se siente como una amenaza real, sino como un simple peón, un simple gángster. No tiene esa misma presencia y no es intimidante como, por ejemplo, un Darth Vader o Darth Maul, o incluso más recientemente Orson Krennic en Rogue One. Aquí Dryden Voss es como un simple mafioso y la verdad es que nunca sentí que las vidas de los personajes estuvieran en peligro, aunque sí lo mencionan en varias ocasiones, pero siento que al final no es como un personaje todopoderoso, simplemente podrían huir, esconderse y ya. Pero la película no solo se siente aburrida por el guión, sino también por la dirección. Probablemente sepan toda la controversia que hubo detrás de esta cinta, y es que originalmente Phil Lord y Chris Miller, los directores de The Lego Movie, eran los directores de Han Solo y tenían pensada una cinta más de comedia y con mucha improvisación. Y finalmente esto no le gustó a Lucasfilm, los despidieron y contrataron a Ron Howard para venir a regrabar varias escenas y salvar la película. Howard es un director con una trayectoria sólida, pero es mucho más conservador, más de vieja escuela, y finalmente creo que en esta película sí se necesitaba un poco más de una visión joven que se atreviera a tomar riesgos. Tal vez Lord y Miller eran el extremo opuesto y tomaron demasiados riesgos y no funcionaban, pero Howard hizo una película estable, pero que se siente plana, con un ritmo lento y que tiene secuencias de acción que al final se pierden bastante, con movimientos de cámara muy rápido que no te dejan ni percibir qué está sucediendo. Para mí
lo mejor de esta película fueron algunas secuencias de acción, como por ejemplo una sobre un tren en movimiento, Donald Glover como Lando Calrissian. Hay mucho fanservice en esta cinta, sobre todo hay muchas referencias al canon del universo de Star Wars y también algunos momentos memorables, como por ejemplo cuando Han conoce a Chewie. A diferencia de Rogue One, otro spin-off en donde nos presentaron nuevos personajes y situaciones que ya sabíamos que habían sucedido pero no sabíamos cómo, en esta película no sentí ese toque nuevo e inesperado. Siento que es una película que no propone nada, que no nos asombra y que finalmente es una cinta de fanservice y ya. En fin, como pueden ver, no fui muy fan de esta película, creo que es una cinta entretenida, como se diría coloquialmente palomera, pero no aporta nada nuevo y pues está bien a secas. Definitivamente no es un desastre, tiene varias cosas rescatables, pero me parece una película promedio, aburrida a momentos y honestamente no creo volver a verla. Si son fans de Star Wars, definitivamente les recomiendo ir a verla porque pues es un escalón más dentro de todo el canon de este universo, pero creo que es una película olvidable y entre la lista de películas de Star Wars, esta está en los últimos lugares para mí. En fin, esta fue mi opinión personal de Han Solo, una historia de Star Wars, pero los invito a que vayan a verla y formen su propia opinión y me digan en los comentarios qué les pareció. Para más nerds, suscríbete a este canal y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinario? ¡Adiós! ¡Mua!